Amigas y amigos, hoy cumpliría 59 años el comandante. Hace tan solo 4 meses y 24 días que falleció. El 5 de marzo de este año, a las 4:25 de la tarde, múltiples sentimientos recorrieron al pueblo venezolano cuando se conoció aquella noticia. Pero en la mayoría privó la desolación. Millones de personas acompañaron su cuerpo desde que salió del hospital militar y fue trasladado a la Academia Militar, donde se realizaron las exequias, y luego hasta el cuartel de la montaña, donde reposa en el mausoleo concebido por el gran arquitecto venezolano Fruto Vivar. La sensación era que había desaparecido alguien muy próximo a cada uno de nosotros, que había vivido la vida de cada uno de nosotros, que resumió la angustia y la esperanza de todos, porque Hugo Chávez fue en esencia un pueblo, con las virtudes y defectos colectivos, y con lo que cotidianamente somos o aspiramos a ser. Fue un líder que no traicionó, fue él mismo en la calle, en la derrota y en la victoria, y lo más difícil, él mismo en la presidencia de la República. Por eso su legado de vida, de esperanza. No hubo en Venezuela liderazgo que resumiera mejor lo que es el venezolano. Liderazgo que trasciende lo político, lo ideológico, lo electoral, para identificarse con las más sensibles manifestaciones del ser humano. Pero a ciertos niveles de opinión, Chávez siempre fue un incomprendido. Me refiero no solo a sus enemigos acérrimos, aquellos que nunca le perdonaron ni le perdonarán lo que fue, su audacia, su sentido popular del poder, su capacidad para comunicarse, su singular conexión con el ciudadano de a pie, su lenguaje directo, sin algodones. Y lo curioso del caso es que el prejuicio también veló opiniones sobre Chávez de gente con posiciones políticas próximas a las que él representaba. No es una simple anécdota lo que García Márquez dijera de Chávez, recién electo presidente, el año 99, cuando regresaba de La Habana a Caracas, y el premio Nobel lo acompañó en el vuelo. Copio, comillas, mientras se alejaba entre sus escoltas de militares condecorados y amigos de la primera hora, escribió Gabo en reportaje que recorrió el mundo, me estremeció la inspiración de que había viajado conversando con 2 hombres opuestos. Uno, a quien la suerte empedernida le ofrecía la posibilidad de salvar al país, y el otro, un ilusionista, que podía pasar a la historia como un déspota más. Cierro comillas. El prejuicio de esta opinión salta a la vista. Desde luego, entiendo que el escritor se dejó llevar por un rapto de ligereza, explicable por la avasallante personalidad del líder bolivariano, porque nada más lejano de lo que fue Hugo Chávez que pensar que encarnaba 2 hombres opuestos, uno un soñador y otro un déspota. Todo lo contrario, Chávez fue un hombre de una sola pieza. Lo confirma su lealtad a un ideario de redención social, su coherencia principista, su perseverancia en la política que asumió con pasión desbordada y su respeto a la libertad y al auténtico concepto de democracia. Mi relación con él, con Chávez, tuvo un claro contenido político, mas en el fondo fue una relación de amistad transparente, donde cabía la coincidencia y la divergencia. Con él se podía actuar de esa manera, porque el rasgo esencial de su carácter fue la combinación de la firmeza en lo que creía con la flexibilidad para entender que en el otro también había puntos de vista respetables. Siempre traté de hurgar en lo más profundo de Chávez, cuando le entrevistaba o cuando conversábamos en la intimidad, cuando compartíamos anécdotas o tratábamos temas de Estado. Siempre valoré en él su coherencia. Me intrigaba la manera como coexistían en él la humildad y el fulgor del personaje, su don para comunicarse, su sereno valor
y la frialdad con que encaraba situaciones críticas. Su muerte me arrebató la posibilidad de contar con ese interlocutor privilegiado. Eso en lo personal, en lo que a mí se refiere, y más allá, en la conciencia colectiva. Desde que estuvo preso en Yare hasta septiembre del 2012, antes de las elecciones en que fue reelecto, le hice 17 entrevistas. Voy a rodar para ustedes algunos fragmentos de las dos que el gobierno de turno censuró y que no salieron al aire. Para realizar las grabaciones se introdujo una cámara Handicap Video 8 por partes al recinto penitenciario y las grabaciones se hicieron en horas nocturnas para evitar ser descubiertos, por eso las fallas de iluminación y de audio. Por razones de tiempo tomé para este programa breves fragmentos de todas ellas que confirman la coherencia del pensamiento de Chávez y la lealtad hacia lo que creía y prometía. Ahora verán extractos de la primera entrevista censurada, hecha en la prisión de Yare, el 30 de agosto de 1992. Muy buenos días, doctor Ángel. Muy buenos días a todo el noble pueblo venezolano, esos millones de compatriotas que todas las mañanas de los domingos están atentos a este excelente programa. Les mandamos, les transmitimos un mensaje de esperanza, de fe en esos inmanentes valores del venezolano, valores que nunca han sido ni jamás serán doblegados por los dirigentes de turno y por sus campañas de engaño y de alienación. Existe la impresión de que usted se desinfló, que ya no es noticia. Pero es que no se trata, doctor Ángel, de que una figura de un soldado como yo se infle o se desinfle. Sea noticia o no lo sea, es hasta una blasfemia, es una tremenda falta de respeto a la esperanza y a la moral que palpita en el corazón del pueblo venezolano. Lo que sí es cierto es que hoy hay una incandescencia general en la sociedad civil, en las Fuerzas Armadas venezolanas. La incandescencia, doctor Rangel, abarcó todo el panorama nacional y se extiende y nada ni nadie podrá ya detenerla hasta que no ocurran de verdad los cambios que requiere esta actual situación. Esa sí es la incandescencia que abarcó todo el paisaje venezolano actual. Hay incluso algo mucho más importante aún. Hay un profundo candelorio que invadió el alma del venezolano, la conciencia del ser venezolano, la racionalidad del hombre, de la mujer y hasta del mundo venezolano. Esa incandescencia, ese candelorio azul interno ha despertado y difícilmente podrá detenerse, así como no puede detenerse la incandescencia del sol en el sistema planetario, por ejemplo. ¿Está planteado acaso otro 4 de febrero para usted? Los oficiales y suboficiales que insurgimos el 4 de febrero lo hicimos porque realmente no había ningún otro camino, no había ninguna otra opción para romper el esquema de dominación del reino. Insurgimos con las armas, cumpliendo además una obligación constitucional, como lo señala el artículo 132 de la Carta Magna, cuando habla de la función de las Fuerzas Armadas Nacionales, y el ya referido anteriormente artículo 150 de la misma, el cual autoriza a los pueblos para hacer uso del derecho a la rebelión. El 4 de febrero, ciertamente nosotros no pudimos romper definitivamente el esquema de dominación, pero si lo fracturamos, si lo resquebrajamos de manera muy evidente. Pusimos en marcha la noche del 3 de febrero el plan de operaciones Ezequiel Zamora, el plan de acción militar, con el objetivo militar y político de deponer al actual régimen, al actual
gobierno provisional, un gobierno con amplia participación de los más diversos sectores de la sociedad civil venezolana, un gobierno de transición con nuevos actores que pusiera en marcha un programa de gobierno de emergencia para asegurar las bases de un profundo proceso evolutivo de transformación. Y aquí caemos entonces en nuestra propuesta, que ya hemos hecho pública después del 4 de febrero. Anteriormente a esa fecha, por razones obvias, pues no podíamos hacerlo. Esa propuesta para la discusión con la sociedad civil venezolana es lo que hemos denominado el Proyecto Nacional Simón Bolívar. El Teatro de Operaciones Central, dentro del plan Ezequiel Zamora, se extendía para el 3 de febrero, 4 de febrero, desde el campo de Carabobo, en los límites de aquel estado con Cojedes, hasta Maiquetía, ya en las riberas del Mar Caribe. Es decir, incluía los estados Carabobo, Aragua, Guárico, Miranda y el Distrito Federal. En todo ese inmenso teatro de operaciones estaban ubicadas bajo mi mando las siguientes unidades: una brigada de infantería en Caracas, la 4ª División de Infantería en Maracay, de la cual depende la brigada de paracaidistas, la brigada blindada en Valencia, además de las unidades de apoyo de artillería y apoyo misilístico en San Juan de los Morros y Maracay respectivamente, y el apoyo aéreo requerido para la operación. Toda esta gran unidad organizada en este teatro de operaciones, repito, quedó en aquella jornada bajo mi mando. Dentro de la concepción operacional del plan Ezequiel Zamora fue definido el lugar exacto de ubicación del puesto de comando principal en la colina de la planicie donde funciona el Museo Histórico Militar. De manera tal que nadie que no tenga intereses ocultos puede señalar que mi persona no se hizo presente en el teatro de los acontecimientos, como usted lo ha señalado. Es más, hay que decirle y hay que reconocer que la presencia física de un comandante en un objetivo específico es inconveniente, pues pierde la capacidad de control estratégico sobre el área de operaciones. El general Ochoa Antich, entonces ministro de la Defensa, fue el primero que echó a rodar esa especie de que yo falté al honor militar porque no comandé directamente la toma del Palacio de Miraflores. Esa misión táctica de importancia capital, hay que reconocerlo, estaba sin embargo asignada a las unidades acantonadas en Caracas, como efectivamente lo hicieron. De forma tal que yo le recuerdo pues al general Ochoa y a aquellas personas interesadas en esta campaña de desprestigio sobre la acción del 4 de febrero y los hombres que la dirigimos, un principio fundamental del arte militar que dice que la táctica nunca puede estar por encima de la estrategia. Esa es la realidad. Todas estas campañas de guerra sucia fabricadas en los laboratorios criollos e importados del régimen se han estrellado, sin embargo, y se continuarán estrellando contra la fortaleza absoluta que tiene la verdad clara y sencilla, así como yo la estoy planteando. Usted, como es lógico, como prisionero, reclama su libertad. Hasta ahora el presidente de la República ha dicho que no lo indultará. Pero en el caso de que lo indultara el presidente Pérez, ¿cuál sería su reacción? En realidad, la libertad que reclamamos los oficiales y suboficiales del movimiento bolivariano revolucionario de Cientos no
no es nuestra libertad física. Lo que anhelamos, lo que reclamamos, lo que exigimos es la libertad para el pueblo de Venezuela, porque eso es lo que está en juego, el futuro de más de 20 millones de seres humanos que hoy claman por una nueva realidad, por un verdadero camino hacia su desarrollo auténtico, hacia su liberación interior, hacia su liberación exterior también dentro del sistema social venezolano. El hombre, la mujer, el niño venezolano aspira a desatar las amarras del alma y potenciar sus fuerzas interiores, dinamizar su propia cultura, rescatar las tradiciones y los valores históricos de ese pueblo venezolano. Esa es la libertad que nosotros aspiramos, exigimos, reclamamos. Desde nuestro punto de vista, aunque estamos aquí prisioneros del régimen, contamos, queridos amigos, con una libertad sublime, que es la libertad absoluta de conciencia. De todos modos, sea cual sea el tiempo que aquí pasemos, y sea cual sea la forma bajo la cual salgamos de estas rejas, iremos, queridos compatriotas, al reencuentro físico con ustedes, para continuar la marcha, como lo decía el cantor del pueblo venezolano, Karim Primera, juntando flores, tocando puertas, juntando soles, hasta llegar. Voy a hacerle una serie de preguntas para que usted me las responda rápidamente. ¿Qué personaje histórico lo ha marcado más? Bueno, desde niño quedé marcado para siempre con el recuerdo de la leyenda del general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. Oía absorto en aquellas noches de mi infancia en la casa de vieja Alma de mi abuela Rosa Chávez los cuentos de la guerra federal, los cuentos de la guerra de los 5 años y del tremendo personaje histórico que es el general Ezequiel Zamora. ¿Es usted católico, comandante? ¿Qué santo invocó antes de alzarse? ¿O solamente se acordó de Maizanta? Soy profundamente católico. Incluso recuerdo haber sido monaguillo allá en mi niñez, en la iglesia de mi pueblo, en Sabaneta de Barinas. Fundamentalmente, Nuestro Señor del Rosario, de la cual, repito, soy muy devoto, y también recordé a la Virgen del Socorro, cuyo escapulario, por cierto, cargo siempre conmigo, después del 4 de febrero. Este es el mismo escapulario que usaba mi bisabuelo, el general Pedro Pérez Delgado, en sus correrías contra el régimen dictatorial de Juan Vicente Gómez. ¿Qué representan para usted las Fuerzas Armadas Nacionales? Representan para mí, para nosotros, un inmenso terreno abonado, sembrado y ya listo para cosechar frutos que nos permitan contribuir de manera eficaz, eficiente a ese proceso de cambio, de desarrollo integral que requiere la sociedad venezolana. Dentro de un nuevo modelo de desarrollo, dentro de un nuevo esquema de relación entre el sector político y el sector militar, basado fundamentalmente en una claridad meridiana de interacción, permitirnos llegar a ese noble y bravío pueblo venezolano, pueblo al cual enviamos un mensaje, y no puede ser otro mensaje que el de la fe, el de la esperanza, pueblo al cual pedimos no desmayar en la lucha que ya se inició hacia la búsqueda de su verdadera libertad. Pausa, y al regresar continuaremos con la entrevista con el comandante Chávez. Vida. También en Yare, el 13 de junio de 1993. Yo creo que nos han dado la razón a todos los que estábamos preparando vivir la vida.
ver en este programa. Sigue teniendo una gran influencia. Ahora, ¿qué está pasando en verdad? En ese terrible drama nos movemos los venezolanos de la vida. Pero cada día que pasa nos estamos acercando más, José Vicente, al parto de la historia, al parto de la patria, a ese nacimiento de lo nuevo y por supuesto al entierro de lo viejo, de lo que significa el viejo régimen de dominación. Cada día nos acercamos más a ese momento histórico. ¿Qué debe hacer el pueblo en este momento? El pueblo venezolano debe estar alerta y debe exigir ahora los cambios profundos. Estamos en una crisis galopante sin retorno y nos aproximamos a eventos históricos que marcarán el nacimiento de un nuevo tiempo venezolano, de un nuevo país para el siglo que viene. ¿Qué consideraría final que nuestro compromiso es con la lucha, con la esperanza de ese país que clama por un destino nuevo y que se acerca indefectiblemente el día en que salgamos de estos muros inútiles, de estos barrotes temblorosos, para ir definitivamente al encuentro con ustedes en las calles, en los pueblos y en los barrios de Venezuela, para que podamos entonces repetir una vez más con Simón Bolívar, el libertador, y llevando en alto las banderas bolivarianas, robinsonianas y zamoranas, compatriotas, de los esfuerzos de hoy depende la suerte del mañana. Por ahora y para siempre, compatriotas. Esta es la protección que hemos tenido con el comandante Hugo Chávez, recluido en la cárcel militar. De la cárcel, al salir en libertad, Chávez se trasladó a Televen, tal como lo había prometido. Lo entrevisté el 26 de marzo de 1994. Enseguida paso un fragmento de la entrevista, lo mismo que otras entrevistas que realicé con él. ¿Tú crees que se ha cerrado la brecha entre el país militar y el país civil? No. Yo creo que dentro del proceso de desarrollo político-social de Venezuela, eso es un objetivo a lograr. Unir, nosotros llamamos a la fusión cívico-militar. Pero es un mito. Si aquí hay un mito en torno a Chávez y el por ahora y lo del 4 de febrero, yo soy esa parte de verdad. Pero no me considero un mito. El pueblo lo dirá y la historia lo dirá. Pero si hay ese mito, José Vicente, yo soy ese núcleo de verdad. Ahora, yo creo que sí hay un gran mito colectivo en la mente de los venezolanos. O sea, cuando hay un sueño de nación posible que te invade tu mente, la mía, y la de millones de seres humanos, desde ancianos hasta niños, hombres y mujeres que habitan este territorio bolivariano, ahí hay un mito colectivo y eso hace los grandes cambios de la historia. En ese mito es que yo creo. ¿Tú te das cuenta de la inmensa responsabilidad que tienes? Trato de palparla en su exacta dimensión. Dicen que el llanero es el tamaño del compromiso que se le presenta. Yo voy a repetir esa frase que Simón Díaz la usa mucho y voy a empeñarme con toda mi fuerza, con toda mi voluntad, por encima de los defectos que tengamos, para estar a la altura de esa expectativa, de esa responsabilidad. Yo la palpo que es grande, José Vicente, pero vamos a enfrentarla con valor, con coraje, con mucha humildad de reconocernos hombres, ciudadanos, venezolanos con defectos y que necesitamos, como te decía ahora, como una esponja que nos alimenten, que vengan, que nos unamos los intelectuales, los estudiantes, los indígenas, los obreros, y hagamos una gran red nacional para darle rumbo a un proyecto político de cambio profundo, de transformación profunda. Sintetízame de verdad. ¿Qué hay después de por ahora? Después del por ahora hay el para siempre, José Vicente, que fue una manera de completar aquello que quedó como en el aire. Para siempre la lucha. Y para siempre, el por ahora es complementario del para siempre, porque ese por ahora fue como un reflejo de un alma de luchador que estaba como derrotada en ese momento y sin embargo dice, bueno, esto es por ahora, esta derrota. Pero el para siempre es la continuación, bueno, de nuestra lucha para tramontar este siglo. Yo le decía a los compatriotas que estaban allá afuera esperándonos,
y a los compañeros que se fueron de baja. Yo no tengo la menor duda, José Vicente, no que Hugo Chávez va a tomar el poder en Venezuela, no se trata de una figura, de un hombre. Yo no tengo la menor duda que la generación bicentenaria de venezolanos, que somos la mayoría, vamos a tomar el poder político en Venezuela. Vamos a echar del poder a quienes condujeron al país a este drama nacional, a este drama histórico, y vamos a construir un país digno para las generaciones que vienen. ¿Tú quieres el poder? No se trata de que yo quiera el poder, se trata de que estamos claros en que para transformar el país hay que asumir el poder político. Y en eso andamos nosotros, y yo ando en eso, y lo dije hace 7 meses, exactamente el 26 de marzo, cuando salí de la cárcel. Vamos a la toma del poder político en Venezuela. Y es buena la ocasión para decirle al país, para decirte, para aclarar a los venezolanos, nosotros no andamos en ninguna conspiración para la toma del poder. Nosotros andamos construyendo un movimiento político de gran magnitud, que es el movimiento bolivariano, para ir a la toma del poder. Hay gente que definitivamente no cree en ti. Alguien me dijo, ¿por qué no se va a sembrar topochos a Caparro? Igual estar agitando a la gente. Al río Capanaparo. Sí, el sembrar topochos es muy bonito. Yo vendía topochas, ¿no? Cuando era muchacho, ¿no? ¿Cómo es? Sí, yo de niño pues yo soy un campesino. Nosotros en Sabaneta de Barinas vivíamos con mi abuelo, vendíamos frutas, topochos, dulces. A mí en mi pueblo me dicen todavía la arañera. Yo vendía unos dulces que mi abuela hacía, unas conservas que la llaman arañas hechas de lechosa, ¿no? Sembrar topochos y vender topochos es algo muy digno para cualquier venezolano. Si yo tengo que hacerlo de nuevo para colaborar con este país y la reconstrucción y un proyecto de desarrollo agrícola para el país, yo lo haría, ¿no? Está comenzando nuestra hora, porque aquí no hay hora de Chávez. Una hora que se levante es la hora de la resurrección del pueblo venezolano. Yo soy un soldado que juró un día entregar mi vida a la patria venezolana. Y en eso ando, desbocado, entregado de lleno en un esfuerzo en el que creo. Si más adelante ese esfuerzo, ese camino me lleva a asumir responsabilidades, lo he dicho, de presidente de un gobierno de verdad de transición o de maestro de escuela de primeras letras en alguna escuelita, pero dentro de un proceso de reconstrucción nacional, yo haré ese papel, el primero o el segundo o cualquier otro, de la mejor manera y entregado de lleno a ese proceso. Mi mensaje al pueblo venezolano es de optimismo. Yo soy un gran optimista, me declaro como uno de los primeros optimistas del país. Creo en este pueblo y, como lo he dicho siempre, siento el amor del pueblo y amor con amor se paga. Yo sí creo que se levanta una generación nueva que, bueno, este es el pueblo de Bolívar. Este es un pueblo de libertadores, de poetas, de soñadores y de gente que ha construido muchas cosas positivas. Ese tiempo vuelve, ese tiempo se levanta y ese tiempo es lo que va a indicar el renacimiento de Venezuela para el próximo siglo. El 4 de febrero es una fecha que divide, es profundamente polémica. Frente a ella hay muchas actitudes, muy diversas. Es una fecha que se ve en blanco y negro, en función de negarla o de aceptarla. Se justificó, se justifica hoy en día, 4 años después, el 4 de febrero. Claro que se justificó. Se justifica, y yo creo que el 4 de febrero sigue hoy más vivo que nunca, más vigente que nunca. Es decir, estos 4 años están signados por el 4 de febrero. Y los acontecimientos, creo que es una fecha que, como tú dices, lo ven en blanco y negro, pero objetivamente hablando, marcará la historia de Venezuela durante varios años. Vamos a la lucha política. Yo tengo 3 años dando vueltas por el país, proponiendo una salida pacífica que tiene nombre, constituyente, y ahora hemos decidido recientemente ir a las elecciones de 1992. El hombre, la economía debe estar al servicio del hombre y no al revés. Por eso nuestra agenda plantea como objetivo de corto plazo, José Vicente, elevar el umbral de vida, en la calidad de vida del pueblo venezolano, por encima de un umbral mínimo humanitario. Esto quiere decir alimentación, salud, vivienda, seguridad, educación, etcétera. Es decir, pero nada de eso se puede hacer con un Estado como el que tenemos, con unas instituciones como están funcionando en este momento. Estamos totalmente de acuerdo. Incluso yo le he dicho que el problema venezolano no es ni siquiera económico, es político, es moral. La raíz es moral y política, y por eso una de las líneas estratégicas de nuestro proyecto alternativo, hay 8 líneas estratégicas. La primera de ellas, y básica y fundamental, es la transformación del Estado, no la reforma. Este Estado podrido no aguanta, no resiste reformas, no tiene capacidad para reformarse. Hay que echarlo a la basura y hay que transformarlo en otra cosa, hay que crear otro Estado. El comandante Chávez genera simpatías y antipatías, genera miedos
y a lesiones. Ellos están desesperados, y desesperados comienzan a lanzar de nuevo ese viejo ritornelo. Eso no es nuevo. Según ellos, yo estuve en la guerrilla colombiana, yo maté gente en Carabobo, yo soy terrorista, de todo han dicho, tanto que ya no les creen. ¿Tú no crees que la gente no les cree? No les cree, yo estoy completamente seguro. La gente sabe que yo soy un hombre para la democracia verdadera. La gente sabe que yo ando proponiendo no la violencia, sino reordenación del país en democracia, en paz. Pero hay gente que se pregunta que cómo es posible que un soldado de la República haya utilizado las armas para derrocar un gobierno constitucional. Siempre hablan de Chávez el golpista. Claro, porque desconocen la realidad venezolana. El 27 de febrero de 1989 se decretó el 4 de febrero. Es decir, nadie puede entender el 4 de febrero si no considera el 27 de febrero de 1989. Empieza a gestarse una campaña en relación a estimular el miedo de la gente hacia una candidatura como la tuya. Por ejemplo, se dice que Hugo Chávez, al llegar al poder, le va a quitar la propiedad a la gente. Es decir, que tú le vas a quitar la casa a la gente, que le vas a quitar el conuco al campesino, las vaquitas, etc., ¿no? Se dice que si Hugo Chávez gana las elecciones, hay un golpe militar. Tú eres el lobo feroz que quiere acabar con la caperucita roja de la democracia venezolana. ¿Qué respuesta tiene Hugo Chávez a esa campaña del miedo? Por una parte, que Hugo Chávez le va a quitar las propiedades a los venezolanos. Eso lo dicen quienes realmente le han quitado las propiedades a los venezolanos, quienes han eliminado el campo y tienen a los campesinos en la peor de las situaciones en toda su historia, quienes le han expropiado al pueblo el derecho a la educación, que es una propiedad, es un derecho, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda. El país lo sabe, nosotros estamos muy bien impulsando un modelo económico para repotenciar la propiedad de los venezolanos desde la microempresa, desde el conuco, pero con otra dimensión de desarrollo moderno, autosostenido. Frente a una victoria de Hugo Chávez. Un golpe contra Chávez sería, por supuesto, proveniente de las Fuerzas Armadas. Una pausa y al regresar continuamos la entrevista con el presidente Chávez. Pues no le creen en Venezuela. ¿Por qué creerle a Hugo Chávez? Nosotros somos gente de palabra. Cuando salí de la cárcel el 26 de marzo de 1994, dije ahí en los monolitos, en los próceres, vamos al poder. Y desde entonces tengo 5 años recorriendo el país, construyendo un movimiento político que hoy tiene una feliz y fuerte existencia, construyendo un proyecto de transición que hoy está ya conocido por los venezolanos. Entonces, bueno, por sus frutos los conoceréis. Ahí está una trayectoria. Yo no puedo pedirle a nadie que crea en mí a ciegas, pero creo que cualquier observador imparcial puede establecer diferencias muy grandes entre esta clase política demagógica y populista que nos engañó a todos durante 40 años y nosotros que tenemos una formación distinta, una seriedad y una acción comprobada y comprobable en los últimos 10 años de nuestra vida. Ahí está, yo siempre digo, el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga. Dentro de 48 horas los venezolanos estaremos votando. Chávez encabeza todas las encuestas. Y de ahí la importancia de esta comparecencia, que es la última suya, debido a que hoy culmina la campaña electoral. ¿El poder para qué? ¿Qué vas a hacer tú con el poder? Sí, en primer lugar, O el poder se dilapida, se corrompe o se ennoblece. Seguramente tú me vas a decir, yo lo voy a ennoblecer. Pero, ¿qué posibilidad realmente en este cuadro tan dramático tiene Chávez de hacer una verdadera obra desde el poder? sí, fíjate que en primer lugar la concepción del poder. Tú hacías la reflexión. Chávez, un hombre de poder, un hombre que busca el poder. Realmente en el fondo no es así. No es que Chávez ande buscando el poder. Yo creo que el poder no es como este vaso de agua que tú lo tomas, ¿no? En un momento determinado está allí y tú lo tomaste. No, el poder hay que irlo construyendo sobre la marcha. Aquí se prohíbe fallar. Nosotros no podemos fallarle al pueblo y Dios mediante no vamos a fallarle al pueblo venezolano. Entre muchas otras cosas se está haciendo evidente aquello de Ortega, el hombre y sus circunstancias. Creo que definitivamente ya nosotros no nos equivocamos cuando decidimos salir de nuestros cuarteles con nuestra dignidad.
a impulsar aquella rebelión legítima del 4 de febrero de 1992. Porque el Hugo Chávez de hoy es producto de todas estas circunstancias, es producto de una rebelión militar legítima, dolorosa ciertamente, pero legítima, era necesaria. Y todos estos años, pues nosotros hemos venido confirmando nuestras tesis. Fuimos a prisión, pasamos 2 años y casi 2 años y 2 meses en prisión, estudiando, tratando de interpretarnos a nosotros mismos en primer lugar y una realidad que nos circundaba. Salimos de la prisión y yo recuerdo, aquí vine a conversar contigo aquel día 26 de marzo, era sábado de Semana Santa, 1994, allá en Los Monolitos, en Fuerte Tiuna. Salí de la vida militar y me preguntó un periodista, ¿y usted qué va a hacer ahora? Y le dije, vamos al poder. Y me ofreció el gobierno de Caldera cargos, embajadas, y yo no tengo compromiso con nadie. Vamos a las catacumbas del pueblo, también le dije. Y comenzamos entonces a recorrer los caminos. Comenzamos a interpretar esa realidad, a conocerla mucho más de cerca, a organizar desde abajo, en los barrios, yo le di como 5 vueltas a Venezuela, en vehículo, a pie, caminando por los barrios, y le recuerdo el país vigilado, perseguido, vilipendiado, pero con una visión estratégica. Esa estrategia era, y está dando sus primeros frutos, la organización de un vasto movimiento popular, un actor social con una fuerza tal que pudiese irrumpir en el escenario político con bastantes opciones de triunfo. Pero no solamente la construcción del movimiento popular, que hoy lo tenemos gracias a Dios y al esfuerzo de muchísima gente, sino también, José Vicente, la construcción de un proyecto nacional, de una idea de país, un proyecto político constituyente. En eso tenemos años nosotros. Así que hoy, felizmente, podemos decir que de tanto esfuerzo estamos viendo los primeros frutos. Y Hugo Chávez es apenas, diría Bolívar, una paja en el viento. Hay un huracán que está despertando por Venezuela, que ha despertado, hay un inmenso movimiento colectivo, hay un actor social determinante en Venezuela y un proyecto de país, un rumbo, un norte. Eso es algo hermoso, algo muy positivo. Yo, uno más de toda esta lucha. Ahora estoy terminando otra fase de mi vida. Le agradezco a Dios y a los venezolanos haberme apoyado tanto en esta fase de mi vida. He cruzado soledades, he sido vilipendiado, he sido perseguido, pero me he mantenido con vida por el amor de un pueblo, por la esperanza de un pueblo. Mil gracias a los venezolanos. Y este sentimiento que aflora de mi alma, lo voy a demostrar. Amor con amor se paga. Comenzará una nueva fase de mi vida. Dios quiera que como presidente de Venezuela, para servirlos a ustedes, para levantar junto a ustedes la dignidad de un pueblo, el renacimiento de un pueblo. Quizás nunca lo había dicho. Bienvenido a tu casa. Estamos en un ambiente entre bucólico y citadino, ¿no? Aquí en los jardines de Miraflores. Tenemos al fondo el Arco de la Federación, el Calvario, la ciudad, la iglesia de Pagüita. Y el cuartel de la montaña. Exacto, el cuartel de la montaña. Ahora con una bandera. ¿Qué te recordó cuando llegaste? No, yo creo que ahí está la historia, buena parte de la historia venezolana, como una vez lo decíamos en un acto aquí en la Plaza Bicentenario. El Arco de la Federación. ¿Por qué la Federación? Y luego, bueno, los bloques 23 de enero. Hay una secuencia, ahí está como condensado ahí a nuestra espalda el alma de la ciudad, el alma de Caracas, ¿no? Y arriba el cuartel de la montaña tomando la frase de Neruda, de aquella realidad española, ¿no? Yo casi todos los días en la mañana, casi todas las mañanas me asomo al balcón del pueblo, o por allá, por otra ventana, y veo el cuartel de la montaña. Así lo llamé para mí mismo. Primera vez que le digo a alguien que me sale del alma el cuartel de la montaña, porque de ahí vengo yo, de aquella madrugada, ¿no? Nunca debo olvidar. Hugo Chávez, un subversivo dentro del país. Un subversivo incluso aquí. Yo soy un subversivo en Miraflores. Venezuela tiene un subversivo en el Palacio de Gobierno. ¿Por qué? Porque siempre ando pensando cómo subvertir. Te voy a preguntar sobre las fallas del gobierno, los errores del gobierno, los desaciertos del gobierno, el tema de la corrupción, que yo sé que a ti ese es un tema que te estremece permanentemente, ¿no?
Y yo siempre he sido partidario de que en este tema nosotros estemos a la ofensiva, que no nos debemos acorralar por el discurso del adversario de que este es el gobierno más corrupto de la historia, lo cual es completamente falso. Pero sin embargo, es un mal de raíz, un mal social de raíz, es la degeneración de 100 años de corrupción, por utilizar la frase de García Márquez. Allí hemos logrado algunas victorias, pero puntuales, pero pocos avances. Es un reto social, es un reto nacional. Yo no ando buscando el poder. No creo que el poder me busque a mí. Yo creo que hasta cierto punto yo formo parte de una especie de corriente de contrapoder. Es decir, para no solo debilitar, desmontar el entramado del poder, el poder clásico, el poder concentrado en unas minorías, el Estado burgués, decía hace 100 años Lenin, ¿no? Y luego transformar ese entramado en un poder que se redistribuya. En el poder del pueblo, la redistribución del poder. Yo creo que ese ha sido no solo lema, razón, ¿cómo se dice? Leitmotiv de mi vida, desde hace unos 20 años atrás, y sigue siéndolo, redistribuir el poder, pero un nuevo poder. Recuerde usted que en esa entrevista frente al cuartel de la Montaña, usted me dijo que era un subversivo en Palacio. Sí, lo soy. Lo ratifica. Lo soy. Ahora, ¿cómo hacer entonces que un subversivo, cómo hacer para que un subversivo pueda arbitrar mecanismos para bajar las tensiones, lo cual supone diálogo? Como bien, un subversivo pacifista, ¿no? Pero subversivo. Y yo creo que hoy más que cuando te lo dije frente al cuartel de la Montaña. Ahora, podemos evaluar, además de palabras, hechos, diálogo, contactos con distintos actores, para minimizar las tensiones, evitar que se desborden esas tensiones, ¿no? Bueno, vuelvo a caer en el tema de la mini-crisis bancaria, si es que queremos utilizar la palabra crisis. Nosotros creo que dimos un buen ejemplo de diálogo, de contacto con los sectores afectados, la banca privada, la banca pública, los ahorristas, etc. Ese es un ejemplo. Inmediatamente nosotros mandamos a llamar a los dueños de la banca privada grande, que no tiene problemas. Y ojalá no los tenga, ojalá que esos banqueros hagan lo que tienen que hacer. Y bueno, se inició un diálogo y de inmediato se sumaron a la metódica en marcha, ¿no? Para minimizar sobre todo el peligro o el riesgo de las corridas bancarias y sobre todo salirle al paso a todos los mensajes y la campaña que lanzaron estos sectores irracionales para tratar de generar una crisis verdadera. Una pausa y al regresar continuamos la entrevista con el presidente Chávez. Hugo Chávez, después de 2 años aquí en Miraflores. Frustración, satisfacción. ¿Cuál es el sentimiento que te recorre en estas circunstancias? Estás hablando del tiempo. Algunos dicen que es mucho tiempo, 12 años. Como tú sabes y todos sabemos, el tiempo es relativo, como todo. 12 años que parecieran 12 días más bien. Gómez mandó aquí mismo 27 años que pudiéramos decir que parecieron 27 siglos. ¿Qué siento yo después de estos 12 años? Yo siento sencillamente, José Vicente, que estoy cumpliendo con mi tarea, con mi esencia, Esto no es mesianismo. No es mesianismo. No, con la tarea que este tiempo me impuso, porque yo no estoy aquí por voluntad propia, en verdad. Estoy aquí, bueno, como producto de un huracán que, como decía Bolívar, me arrastró y me trajo. Yo trato de cumplir con mi tarea. Son 12 años duros, intensos, pero que en verdad es poco tiempo, eso parece un celaje, falta mucho más tiempo para que se pueda sembrar un proyecto nuevo, un proyecto histórico. Yo no siento ninguna frustración, no siento ninguna ansiedad. Heidegger, el ser y el tiempo.
El ser y el tiempo. Yo tiendo más al esencialismo que al existencialismo a estas alturas de mi vida. Yo fui también presa de la angustia aquella heideggeriana de la muerte, de la vida y la muerte. Ya no, yo ya superé eso, es decir, estoy en la esencia más que en la existencia. ¿Y cuál es la esencia? Bueno, el ser útil. ¿En qué se ha fallado? Te preguntaría sobre el burocratismo, te preguntaría sobre la corrupción, te preguntaría sobre la inseguridad, por ejemplo. ¿Por qué se ha fallado? Bueno, ¿qué respuesta tienes? Yo parafrasear a Bolívar, todas esas fallas y muchas más son, decía Bolívar, tristes efectos de las antiguas cadenas. Tristes efectos, bueno, del viejo modo de hacer política, del viejo Estado burocratizado, de la corrupción profunda, no solo administrativa, sino la corrupción política. La corrupción política, José Vicente, como dice Dussel en su obra, esta que estoy estudiando mucho, Política de la Liberación Arquitectónica, él señala que la corrupción, y de ahí derivan todas las demás, en lo político, es cuando el gobernante se aliena, se desconecta del poder originario que lo trajo a gobernar, en este caso el poder del pueblo. Entonces de ahí, aquí Venezuela estaba corrompida por todos lados, precisamente porque el Estado, el gobierno, las instituciones estaban totalmente desconectadas del poder originario del pueblo, que es el dueño originario del poder. Ahora, todo eso son, te repito, y las fallas que seguimos teniendo y seguiremos teniendo, hay que combatirlas, pero son tristes efectos, ¿no?, de esas antiguas cadenas, de esos antiguos vicios. ¿Y qué respuesta tienen en este momento? Por ejemplo, funcionamiento de la burocracia. Hay mucha crítica. Falta de seguimiento, obras inconclusas, deficiencia en el aparato administrativo. Corrupción. Todavía asoma el hocico la corrupción. Yo creo que hay una exageración por parte de la oposición, pero sin duda que existe el tema. Corrupción que no está exclusivamente ubicada en el espacio público. Todo lo que estamos haciendo contra la corrupción en el sector privado, en lo público y en lo privado, o sea, en el ámbito de la vida nacional, como te dije, producto de los antivalores del capitalismo, ¿no? La falta de valores éticos en lo político, en lo administrativo, en lo empresarial. Todo esto de la especulación financiera, todo esto de la banca corrupta, todo esto de la especulación inmobiliaria, del fraude, de lo asqueroso de todo esto. Y en el Estado eso tiene su correlato en las instituciones del Estado. Ahora, yo creo que nosotros allí hemos dado pasos muy importantes en el orden institucional y en el orden político profundo. Cuando, por ejemplo, nosotros, José Vicente, y aquí quiero fijarme en lo esencial de nuevo, cuando nosotros estamos impulsando el poder popular, estamos logrando que el poder popular salga de la abstracción, en la que estaba, de la invisibilidad en la que estaba, y se vaya convirtiendo en instituciones, en un conjunto de instituciones políticas, económicas y sociales. Yo creo que ese es el mejor combate contra el burocratismo, contra la ineficiencia del Estado, contra la corrupción. Darle poder al pueblo. He allí los consejos comunales y sus leyes, son unas instituciones ya. He allí las comunas que se están formando. He allí la Contraloría Social. Hace rato que el miedo para mí no es. No tengo miedos. Tuve miedos que se reflejaban mucho en sueños y pesadillas, José Vicente. Yo era el que me la pasaba con pesadillas antes del 4 de febrero y todavía en prisión. Ahora no. Sueño mucho ahora con cuarteles, con viejos compañeros. Sueño mucho con la sabana. Tú me preguntabas por el Chávez íntimo. Me gusta oír, mira, estas canciones. Hace poco me mandaron este regalo. Adilia Castillo y Magdalena Sánchez. La luna noche traía la cara muy risueña,
pues de San Carlos venía una linda cogedeña. Me gusta cantar, me gusta pintar. Por ahí estoy pintando un cuadro que no he terminado hace tiempo, lo estoy pintando, que tiene mucho que ver con esa pregunta que tú me has hecho. Por ahí lo tiene el capitán Morales, mire, pásalo para acá. A ver si sale en pantalla, el enfoque de Morales ahí, para que salga ahí. Mira, esto está inspirado en otro que pinté en Yare, que por ahí lo tiene, enséñalo ahí que lo enfoque nada más. Ese lo pinté en Yare, La Luna de Yare se llama ese cuadro. Ese cuadro tiene una historia que después te la echaré, es larga, volvió a mis manos después de casi 20 años. El valor, sí es como una siembra, pero yo creo que es producto de la conciencia. Aquella noche de la esquina caliente, bueno, yo recuerdo al final que ustedes no querían dejarme solo. Pensaban en un pistoletazo, una cosa de esa. No, yo no tengo esa vocación. Fidel me llamó: Chávez, haz lo que tú quieras, pero tú no mueres hoy, tú no eres Allende. Y recuerdo, no sé por qué, cuando ustedes me dejaron por fin solo unos minutos aquí, y yo caminaba aquí como un tigre enjaulado, pero ya uniformado, les dije yo me voy para allá. Estás loco, me decían algunos. Yo sé lo que hago, yo voy para allá, yo me voy a entregar. Me dijiste, yo quiero ver en los ojos de los traidores. Y más allá de ver en los ojos a los traidores, quiero ver en los ojos a los capitanes, a los tenientes, a los oficiales jóvenes que sí saben quién soy yo, y a los soldados. Bueno, y ellos le dieron la razón a mi vida, la razón a la vida, ¿no? Ahora, fíjate, te decía, nosotros en verdad nos cruzamos, permíteme que lo recuerde. Nuestras vidas se cruzaron hace casi 40 años. Y ese cruzar de tu vida y la mía, de nuestras vidas, a mí me ha hecho infinitos aportes, ¿no?, para esta lucha. Eras tu candidato presidencial y Pepe era casi un niño. Y por esas circunstancias la vida cayó en mi pelotón. Yo era brigadier, primer comando que tuve. José Vicente Rangel Ábalo, leo la lista. Y se para él: presente, mi brigadier. Y yo le digo, jugando, pero en serio, pero jugando en el fondo, le digo: ¿usted se la ha ido del comunista ese? Me dijo: es mi papá. Me quedé frío. Le pedí disculpas delante del pelotón. Y empecé a tener problemas porque querían votarlo y me presionaban y yo me negaba. Decía: no, yo lo evalúo como es, quedó el mejor tirador de los nuevos. Salió con el banderín y me dijo el capitán, me dijo: ¿se da cuenta que ese está entrenado en la guerrilla? Ese es un infiltrado. Al final la presión fue tal que Pepe tuvo que irse, como tú sabes, y yo lo recuerdo clarito. Y pensaban que hasta lo tengo anotado en mi diario que yo escribía. Pensaban que él podía dar un golpe después el golpe lo viste. Fue el brigadier, fue su brigadier. Ahora, en esos días fue el golpe de Allende, contra Allende, el golpe de Pinochet. Y yo recuerdo que se me ocurrió, yo te vi que entraste al viernes de la película, ese septiembre. Unos días después, un viernes que había película, tú recuerdas. Ibas con Anita a ver a Pepe. Y yo me valí de que era el jefe de Pepe, el brigadier, y me acerqué y me senté con ustedes. Y en medio de la película yo te pregunté algo así: ¿qué opinan del golpe allá? Y tú me diste un comentario, pues, ¿no? Seguramente muy cuidadoso. Me recuerdo que fui reprendido esa noche. ¿Qué hace usted sentado con esos comunistas? Le dije al teniente que me llamó. Había muchos oficiales todavía que venían de la guerrilla, que estaban muy formados con esa vieja ideología del anticomunismo, de la extrema derecha. Le dije: bueno, ese cadete, ese aspirante es de mi pelotón, estoy con su familia. Fue la excusa que yo di. Pero yo recuerdo, a mí me fueron marcando mucho esas cosas. El golpe contra Allende, el conocerte a ti, el conversar, y luego los años de esta lucha. Ahí comenzó esto, hace ya casi 40 años. El 8 de agosto de este año se cumplirán 40 de mi ingreso al alma mater, a la Academia Militar. Y ahí yo me hice soldado revolucionario, fíjate qué cosa. Y tú, sin quererlo, o sin querer queriéndolo, contribuiste mucho, ya has contribuido mucho en ese forjar, te lo digo con todo el corazón, José Vicente. Dentro de 2 años habrá elecciones. Si a mí no me matan, Dios mediante,
ocurre alguna catástrofe, yo estoy seguro, habrá que trabajar mucho, que voy a ser reelecto para 6 años más. Espérame hasta el 2019, porque después a lo mejor con Anita y contigo me voy para que Televen, no, la Televen esa de la que estamos hablando, a hacer un programa. Hay una pregunta que tengo que hacerlo por razones obvias, ¿no? My new look. No me has preguntado nada de eso, estoy extrañado. ¿Qué te dicen del nuevo look? Oye, y que estoy buen mozo, dicen algunas. María, por ejemplo, mi hija que está allá, y que estoy buen mozo. Que es más fresco, mira, la brisa pega mejor. No hay que estarse peinando. Yo tengo churrujado, tú sabes. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que tenías cáncer? Imagínate alguna vez que el destino te tendería una celada como una enfermedad como el cáncer. En verdad no, tú sabes que creo que a casi nadie le pasa eso, ¿no? Es como un lugar común decir, bueno, uno piensa siempre en los seres queridos, pero nunca en que a uno lo va a sorprender una celada como esa, y menos aún algo de tanta significación para la vida, ¿no? Porque tú sabes que decir cáncer, bueno, es asociado como al fin de la vida, es una cosa del imaginario, ¿no? Colectivo e individual también, ¿no? El imaginario. No, nunca lo pensé. Me fui al baño a ver en los ojos, lloré por mis hijos, lloré, como lloré el 12 de abril, también frente a un espejito allá en Turiamo, lloré y lloré, como la canción, lloré y lloré, y a mí, ¿y por qué a mí? Decía, bueno, bien, al final el rato estaba solo todavía, bueno, como mirándome y riendo, bueno, Chávez, ahora un cáncer pues. Y entonces empezó a aflorar el llanerito aquel, el llanero, el venezolano, el luchador, el corpus, el soldado, el luchador. Entonces me miré a los ojos y dije, ¿qué es eso para mí? Como el 11 de abril, ¿qué es eso para mí? Y terminé, bueno, asumiendo, ¿qué es eso para mí? ¿Qué es eso para nosotros? Un cáncer también, lo que me faltaba pues. ¿Cómo te gustaría morir? No me gustaría morir, vivir viviendo. Comentario final. ¿Qué queda en uno luego de la desaparición de un amigo, de un compañero de lucha y de ideales? ¿Qué queda para el pueblo venezolano? Perseverar en la lucha, porque Chávez vive y la lucha sigue. Hasta aquí el programa de hoy. Historia como un déspota más, cierro comillas. El prejuicio de esta opinión salta a la vista. Desde luego entiendo que el escritor se dejó llevar por un rapto de ligereza, explicable por la avasallante personalidad del líder bolivariano, porque nada más lejano de lo que fue Hugo Chávez que pensar que encarnaba dos hombres opuestos, uno un soñador y otro un déspota. Todo lo contrario, Chávez fue un hombre de una sola pieza. Lo confirma su lealtad a un ideario de redención social, su coherencia principista, su perseverancia en la política que asumió con pasión desbordada y su respeto a la libertad y al auténtico concepto de democracia. Mi relación con él, con Chávez, tuvo un claro contenido político, mas en el fondo fue una relación de amistad transparente, donde cabía la coincidencia y la divergencia. Con él se podía actuar de esa manera, porque el rasgo esencial de su carácter fue la combinación de la firmeza en lo que creía con la flexibilidad para entender que en el otro también había puntos de vista respetables. Siempre traté de hurgar en lo más profundo de Chávez, cuando le entrevistaba o cuando conversábamos en la intimidad, cuando compartíamos anécdotas o tratábamos temas de Estado. Siempre valoré en él su coherencia. Me intrigaba la manera como coexistían en él la humildad y el fulgor del personaje, su don para comunicarse, su sereno valor y la frialdad de eso su legado de vida, de esperanza. No hubo
en Venezuela liderazgo que resumiera mejor lo que es el venezolano. Liderazgo que trasciende lo político, lo ideológico, lo electoral, para identificarse con las más sensibles manifestaciones del ser humano. Pero a ciertos niveles de opinión, Chávez siempre fue un incomprendido. Me refiero no solo a sus enemigos acérrimos, aquellos que nunca le perdonaron ni le perdonarán lo que fue, su audacia, su sentido popular del poder, su capacidad para comunicarse, su singular conexión con el ciudadano de a pie, su lenguaje directo, sin algodones. Y lo curioso del caso es que el prejuicio también veló opiniones sobre Chávez de gente con posiciones políticas próximas a las que él representaba. No es una simple anécdota lo que García Márquez dijera de Chávez recién electo presidente el año 99, cuando regresaba de La Habana a Caracas y el premio Nobel lo acompañó en el vuelo. Copio, comillas, mientras se alejaba entre sus escoltas de militares condecorados y amigos de la primera hora, escribió Gabo en reportaje que recorrió el mundo, me estremeció la inspiración de que había viajado conversando con dos hombres opuestos. Uno, a quien la suerte empedernida le ofrecía la posibilidad de salvar al país, y el otro, un ilusionista, que podía pasar a la historia. Ni jamás serán doblegados por los dirigentes de turno y por sus campañas de engaño y de alienación. Existe la impresión de que usted se desinfló, que ya no es noticia. Pero es que no se trata, doctor Rangel, de que una figura de un soldado como yo se infle o se desinfle. Sea noticia o no lo sea, es hasta una blasfemia, es una tremenda falta de respeto a la esperanza y a la moral que palpita en el corazón del pueblo venezolano. Lo que sí es cierto es que hoy hay una incandescencia general en la sociedad civil, en las Fuerzas Armadas venezolanas. La incandescencia, doctor Rangel, abarcó todo el panorama nacional y se extiende, y nada ni nadie podrá ya detenerla hasta que no ocurran de verdad los cambios que requiere esta actual situación. Esa sí es la incandescencia que abarcó todo el paisaje venezolano actual. Hay incluso algo mucho más importante aún. Hay un profundo candelorio que invadió el alma del venezolano, la conciencia del ser venezolano, la racionalidad del hombre, de la mujer y hasta del mundo venezolano. Esa incandescencia, ese candelorio azul interno ha despertado y difícilmente podrá detenerse, así como no puede detenerse la incandescencia del sol en el sistema planetario, por ejemplo. ¿Está planteado acaso otro 4 de febrero para usted? Amigas y amigos, hoy cumpliría 59 años el comandante. Hace tan solo 4 meses y 24 días que falleció. El 5 de marzo de este año, a las 4:25 de la tarde, múltiples sentimientos recorrieron al pueblo venezolano cuando se conoció aquella noticia. Pero en la mayoría privó la desolación. Millones de personas acompañaron su cuerpo desde que salió del hospital militar y fue trasladado a la Academia Militar, donde se realizaron las exequias, y luego hasta el cuartel de la montaña, donde reposa en el mausoleo concebido por el gran arquitecto venezolano Fruto Vivar. La sensación era que había desaparecido alguien muy próximo a cada uno de nosotros, que había vivido la vida de cada uno de nosotros, que resumió la angustia y la esperanza de todos, porque Hugo Chávez fue en esencia un pueblo, con las virtudes y defectos colectivos, y con lo que cotidianamente somos o aspiramos a ser. Fue un líder que no traicionó,
Fue el mismo en la calle, en la derrota y en la victoria. Y lo más difícil, el mismo en la presidencia de la República, con que encaraba situaciones críticas. Su muerte me arrebató la posibilidad de contar con ese interlocutor privilegiado. Eso en lo personal, en lo que a mí se refiere, y más allá, en la conciencia colectiva. Desde que estuvo preso en Yare hasta septiembre del 2012, antes de las elecciones en que fue reelecto, le hice 17 entrevistas. Voy a rodar para ustedes algunos fragmentos de las dos que el gobierno de turno censuró y que no salieron al aire. Para realizar las grabaciones se introdujo una cámara Handicap Video 8 por partes al recinto penitenciario y las grabaciones se hicieron en horas nocturnas para evitar ser descubiertos, por eso las fallas de iluminación y de audio. Por razones de tiempo tomé para este programa breves fragmentos de todas ellas que confirman la coherencia del pensamiento de Chávez y la lealtad hacia lo que creía y prometía. Ahora verán extractos de la primera entrevista censurada, hecha en la prisión de Yare, el 30 de agosto de 1992. Muy buenos días, doctor Rangel. Muy buenos días a todo el noble pueblo venezolano, esos millones de compatriotas que todas las mañanas de los domingos están atentos a este excelente programa. Les mandamos, les transmitimos un mensaje de esperanza, de fe en esos inmanentes valores del venezolano, valores que nunca han sido